prácticamente el último domingo de noviembre, todavía queda un periodo, estamos 24, 31 creo que era, ¿no? Y ya será el año, diciembre. Qué rápido, ¿no? Pasa rápido el tiempo. En eso de esa manera pasa más rápido. Estamos preparando ya para el mes de febrero, se van a presentar ahí unas urnas, pero vamos a presentar los gameplay que se para la diferencia de nuestra por Dios. También en otra urna, toda la documentación de Manuel González fotos, libros que están dedicados, los contratos que firmó, palabras de lista, eso le dejó la vida. Claro, el 8 de 45, 47, 48 de la tarde, en Adrián, que aparece también en una foto muy histórica, junto a Marta Portal, junto a la madre de Javier La Torre, de la Convención de Mujeres, donde también está una gran dama llamada Carmen Rosa de la Venezuela, que fue la primera mujer que integró el gobierno de Chile en el año 16-17. Es la que escribe la crítica a la obra que publicó de la Torre junto a la Unidad Prima. ¿De acuerdo? Esto está muy bien estudiado en el libro de Monte Montserrat también. El hijo de Alejandro también es el Claro. se suicidó. Sí. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre, hoy día domingo 24 de noviembre del 2024. Y tenemos la grata presencia otra vez de nuestro querido amigo y gran compañero Nelson Vázquez Juárez, quien dicho sea de paso nos ha hecho llegar hace poco también su última publicación de su ponencia presentada en un evento de carácter prácticamente internacional que fue organizado por la Universidad de San Marcos, por la Universidad de San Marcos, la Católica y el Instituto de Estudios Peruanos. Esta es una publicación que él siempre tiene la gentileza de enviarnos, que se llama Populus. Y además, naturalmente, nosotros, como nos hemos comprometido en algún momento con nuestro otro gran amigo y compañero Carlos Pando, vamos a publicarlo seguramente con tu autorización, querido compañero Nelson. Y pidiéndole mil disculpas por esa estrepitosa caída que tuvimos el domingo 10 de noviembre en el sonido. Y hoy día también nos acompaña un gran amigo, un gran compañero de nuestra promoción 70-80 Owen de la Cruz, aquí presente, que ha tenido pues la gentileza de venir aquí al museo a visitar el día de hoy, a recorrer los lugares con que seguramente en esos años, en esos tiempos, caminó al lado de Haya de la Torre. Bienvenido, querido Owen, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Y estamos también doblemente complacidos porque el día de hoy ha llegado una caja gigante con las fotografías que la familia de Lucho Alba Castro nos ha enviado. Con esa van 5 ya que nos va llegando aquí al museo. Faltan todavía 2 cajas gigantes por traer. De manera que en algún momento, con la presencia de algunos invitados, iremos abriendo cada una de estas cajas. Naturalmente nos acompañarás, querido Nelson, en esa oportunidad.
Y como corresponde, el tema del día de hoy es volver a tocar aquello que seguramente que con tanta brillantez lo hizo nuestro querido compañero Nelson el domingo 10 de noviembre, que tiene que ver con la victoria de Donald Trump y su impacto en América Latina y en el Perú. Querido Nelson, naturalmente está de más ya presentarte, tú eres una figura muy conocida dentro y fuera del partido. Justo le decía a nuestro querido compañero Owen de la Cruz que tú habías sido uno de los investigadores, o mejor dicho, el investigador que hizo posible encontrar ese documento en Cancillería, ¿no es cierto?, en el cual era la fuente principal que indicaba cómo Mariátegui había sido más bien, en este caso, un, ¿cómo te digo?, pues, hombre, funcionario diplomático, ¿no es cierto?, del gobierno de Leguía. Historiador, politólogo, internacionalista. Muchas gracias por tu presencia, querido Nelson. Gracias por estar presente el día de hoy. En primer lugar, saludar a todos los compañeros que nos ven y todas las personas que nos ven por el Facebook, y agradecer al compañero Julio Rendezú por haberme invitado nuevamente a este templo sagrado del aprismo, que es la biblioteca donde ella pensó, escribió, y que es muy emocionante estar aquí, ¿no? Muchas gracias, compañero, por la invitación. No, gracias a ti, querido Nelson. Comencemos entonces por eso que ya habíamos hablado en algún momento y que tiene que ver con la victoria de Donald Trump allá en los Estados Unidos. ¿Qué es tu primera impresión en este caso? Bueno, en primer lugar habría que señalar que fue una campaña muy atípica en los Estados Unidos. Recordemos que el candidato Biden tuvo que retirarse en plena campaña y luego de un primer debate, ¿no?, con Trump, por las evidentes limitaciones de Biden, y en su reemplazo estuvo la señora Kamala Harris, que asumió la candidatura demócrata. Esto es atípico, y atípico también fue que Donald Trump tuviera prácticamente dos intentos de asesinato, ¿no? Uno donde efectivamente le iban a disparar, pero él se salva por poco, donde hay una foto donde incluso él se levanta su brazo y diciendo sigamos, ¿no? Y luego otro intento que se descubrió y que no se llegó a concretar, ¿no? Pero esto fue muy atípico y creo que estos intentos impactaron mucho en la campaña, ¿no? Y otro tema también es que en las encuestas, hasta un día antes, se decía que había un empate técnico. Sin embargo, el resultado electoral dio un triunfo aplastante a Donald Trump, ¿no? Un triunfo sin apelaciones. Rápidamente los demócratas reconocieron el triunfo, ¿no? Tú dijiste algo, perdóname, que las encuestas tenían que ver mucho con aquellas organizaciones que alentaban mucho las guerras, ¿no? Y que más bien quizá lo que querían era continuar con eso, especialmente en Ucrania. Sí, bueno, el tema es de que recordemos que en la campaña Donald Trump prometió, incluso en el debate con Kamala Harris, que iba a resolver el tema de la guerra Ucrania-Rusia en 24 horas, ¿no? Un poco exagerado, pero digamos mostraba así su voluntad de acabar con ese tema, ¿no? Y justamente una de las características principales tal vez de esta campaña presidencial es que, como pocas, podrían cambiar escenarios en el mundo, ¿no?, de acuerdo a quién triunfaba, porque Kamala Harris estaba evidentemente en la línea de seguir la guerra, seguir el apoyo de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania para continuar con la guerra con Rusia. Sin embargo, Trump tenía una propuesta totalmente diferente, que era detener la guerra. Y detrás de esos intereses hay también intereses industriales, de la industria armamentística, la visión también de algún sector norteamericano de que hay que bajar a Rusia, ¿no?, acabar con Rusia. Y porque, digamos, todavía no he leído, es decir, alguna explicación de por qué las encuestas se equivocaron tanto, ¿no? Por eso una hipótesis era de que ciertos sectores muy fuertes de Estados Unidos, de la élite norteamericana, que querían continuar la guerra y quieren continuar la guerra en Ucrania con Rusia, pues hayan jugado hasta el final a que Kamala Harris pudiera obtener una victoria. Y luego hemos visto que este tema ha sido tan importante, diría yo, porque también está aunado a que Trump ha señalado de que va a haber una mejoría económica, ¿no? Una de las razones por las cuales ha triunfado Trump, según muchos analistas, es que con él se recordaba una mejoría económica, a diferencia que con los demócratas ha habido inflación y ha habido una carestía de los alimentos, ¿no?
y Estados Unidos ha gastado mucho en el apoyo a Ucrania, ¿no? Para que continúe la guerra luego de la invasión de Rusia. Perdóname, querido Nelson, ¿cómo se puede explicar que un candidato que representa típicamente a la derecha tradicional en los Estados Unidos puede estar en este caso muy apegado, muy ligado a que, digamos, la inflación sea muy controlada, que los aranceles sean puestos como una barrera ahí para defender la industria nacional? ¿Cómo explicarse eso, no? Bueno, hay que tener en cuenta que uno de los lemas de Trump, y ya viene desde antes, es América primero. El objetivo de Trump es recuperar a Estados Unidos como potencia y como potencia económica en primer lugar, ¿no? Porque la fuerza de Estados Unidos está en su fuerza económica. De ahí viene ya su fuerza militar, de ahí viene su influencia en el mundo, ¿no? Internacional. Pero su fundamento es económico. Ese fundamento económico, la globalización trajo como consecuencia dentro de los Estados Unidos un proceso en algunos sectores de desindustrialización, ¿no? Y la globalización más bien permitió que China creciera mucho económicamente. Entonces hay la preocupación de un sector importante de Estados Unidos de no privilegiar el tema de enfrentarse a Rusia, sino de enfrentarse a China, ¿no? Que el rival económico, claro, comercialmente, ¿no? De hecho, en el primer gobierno ya hubo una guerra comercial. Pero Nelson, inclusive pensando o viendo cómo muchísimas empresas de los Estados Unidos ahora están afincadas en China. Sí, ¿Cómo pero explicarse eso? Sí, pero también es cierto de que ha habido, por ejemplo, a raíz del problema que hubo con Biden, el tema de Taiwán, ¿no? Cierta tensión entre Estados Unidos con China por el tema de Taiwán y también por ese tema, se supo, ¿no? Ya que muchos de los componentes de los microchips, ¿no? Los producía Taiwán. La gran cantidad. Entonces, viendo la preocupación de Estados Unidos, ¿y qué pasa si China invade Taiwán y ya no nos proveen de eso, ¿no? Y el gobierno de Biden, el año pasado, dio normas para fomentar la creación de industrias en su país para producir los chips, ¿no? Que son fundamentales en la industria electrónica y en toda la industria moderna. Entonces, alentó a que empresas se fundaran en Estados Unidos y se dieran incentivos para la investigación por un tema que ellos consideraron de seguridad nacional. Entonces es evidente que para ciertos países industriales como Estados Unidos, que es una potencia económica, científica, industrial, de alta tecnología, la producción económica tiene que generarse en su país para evitar, digamos, que depender, ¿no? En la cadena de producción de otros países, en este caso China. Y el tema es interesante porque mientras en algunos países se habla de libre mercado y que el capitalismo solo funciona como libre mercado, en Estados Unidos, la meca del capitalismo, y un hombre empresario como Trump más bien promueve, por ejemplo, aranceles, ¿no? Él ha prometido nuevamente... Que si acá se diría, o si acá se hablara de eso, inmediatamente te calificaría de estatista, ¿no? Un estatista. Un estatista, ¿no? Sin embargo, Trump promueve eso, ¿no? Y lo hizo anteriormente y ahora otra vez lo ha señalado para el caso de China, porque el tema es que los chinos, gran parte de su crecimiento se debe a que han ingresado al mercado norteamericano, ¿no? Y también incluso a pesar de que tienen un tratado de libre comercio con México, a raíz de la gran inmigración que hay y que llega por México, Trump también ha señalado la posibilidad de poner aranceles a México. Pero está bien, pero para hablar y quizá terminar lo de China, eso de los aranceles, ¿qué cosa significaría? Porque Trump, por ejemplo, dijo 60%, ¿no? Pero por ahí he estado escuchando a algunos analistas que naturalmente conocen estos temas también, indicar que en el mejor de los casos podría llegar a establecerse un 25 y quizá máximo 30%. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, evidentemente ya el nivel específico, digamos, lo van a señalar los técnicos del entorno de Trump. Pero va a haber aranceles. Pero va a haber, ese es lo que quería resaltar, pero está proponiendo aranceles, no está proponiendo libre mercado, sino aranceles. Y lo paradójico es que la China, gobernada por el Partido Comunista Chino, más bien promueve el libre mercado, ¿no? Él dice no hay que poner obstáculos al comercio internacional, dicen los chinos, ¿no? Obviamente la posición de cada país es por los intereses que defienden cada uno.
Quizás China. un poco recordar lo que Aya de la Torre decía, y está en el antiimperialismo de Lafra, tú lo conoces mejor que yo, querido Nelson, que tiene que ver con el rol regulador del Estado. Claro, el Estado finalmente defiende los intereses de un país, ¿no? Para los Estados Unidos, ante el desempleo que ha habido, ¿no? Y cierto proceso de desindustrialización en ciertas zonas de Estados Unidos, pues ellos, y Trump, por eso dice América primero, hagamos de Estados Unidos otra vez una potencia industrial, que lo sigue siendo, ¿no? Pero ha habido mucho descontento por esa falta de empleo en muchas industrias, ¿no? Entonces, ese es el mensaje nacionalista un poco de Trump, ¿no? Un nacionalismo económico, podríamos llamarlo, ¿no? En defensa de los Estados, y en defensa y para promover el capitalismo en Estados Unidos. Es decir, sus decisiones o propuestas de aranceles es para promover la industria norteamericana. Y esto no es nuevo. Estados Unidos, como otros países a lo largo de su historia, cuando se han desarrollado industrialmente, han puesto aranceles para proteger su mercado y para promover sus industrias, ¿no? Es parte de un proceso que, como digo, no es nuevo, ¿no? Esto está escrito inclusive hasta teóricos. Pero claro, a propósito, algo de lo que tú estás diciendo, algún asesor principal, obviamente, de Donald Trump, manifestó también, ¿no es cierto?, que en el puerto de Chancay, que está naturalmente en nuestro país, todos los productos que lleguen de la China y que puedan ir a los Estados Unidos serán sujetos o sometidos también a aranceles. ¿Qué te provoca eso? Bueno, la general Laura Richardson, que hasta hace poco ha sido jefa del Comando Sur, hace poco en unas declaraciones en Argentina y quedado en algunos medios de comunicación señalaba la preocupación por parte de los Estados Unidos de la gran influencia china en América Latina. Influencia que los chinos lo han ido haciendo poco a poco, sin mucho espaviento, han ido avanzando en cada país en sus inversiones. En Perú hay mucha inversión china. Y este proyecto del megapuerto, que ellos lo han desarrollado, obviamente buscaban un puerto grande que pudiera ser, que conecte, ¿no?, las importaciones y exportaciones de América del Sur a China. Y el Perú, por su posición central, era el país ideal para eso, ¿no?, geográficamente hablando. Y obviamente, dentro del proyecto norteamericano de enfrentar a China, bueno, justamente habla del megapuerto porque es chino, ¿no? No más que como es parte de la cadena económica de China. Vamos a ver finalmente qué aranceles les pone, a quiénes les pone, el nivel de la tasa que pone también, ¿no? Porque una cosa es a veces la campaña y otra cosa es la realidad. Pero ¿crees que gran parte de los productos que llegue a través del puerto de Chancay esté dirigido más bien rumbo a los Estados Unidos? Bueno, porque finalmente, claro, el mercado de América Latina es bastante importante, pero el gran mercado que tiene China, y tú con las cifras lo has demostrado, está en los Estados Unidos. Sí, es uno de sus principales mercados junto con la Unión Europea y el asiático. Bueno, yo creo que vamos a ver cómo se desarrolla en primer lugar todo este tema se acaba de iniciar recién, ¿no?, un envío hacia China del puerto de Chancay. Vamos a ver la dinámica, ¿no?, porque yo creo que obviamente su primera cercanía es América del Sur, el megapuerto, y vamos a ver las medidas que toma Trump, que asume el 20 de enero, ¿no? Los chinos, desde su punto de vista, están dispuestos a dialogar con ellos, ¿no?, a dialogar con los Estados Unidos para que no haya una guerra comercial. Pero yo creo que a la larga el puerto, la propia dinámica comercial, más allá de los aranceles que pueda poner Trump, finalmente es un puerto que va a abastecer y también generar exportaciones de China a América del Sur. Entonces, podría ser, va a ser de todas maneras un polo de desarrollo que por la propia dinámica comercial que hay cada vez más, va a generar beneficios tanto para China como para América del Sur. Y un poquito desviándonos del tema Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué efecto va a tener también este puerto de Chancay con Chile, o en Chile mejor dicho? Bueno, yo he leído que estaban un poco preocupados ellos por el tema del puerto, que ellos consideraban que también podrían haber dado las condiciones para generar, para que sí, ahí sea un puerto. Pero hay que señalar que
es una cuestión de geografía, ¿no? Perú está al centro, ¿no?, de toda esta zona de la costa del Pacífico, y obviamente muy privilegiado, digamos. y un sitio privilegiado, y el tema de las aguas, la profundidad de las aguas, y finalmente los chinos han analizado seguramente de todo punto de vista las ventajas y desventajas, y la posición central creo que es fundamental, ¿no? Los chilenos están preocupados, pero también hay que ver que nuestras economías deben complementarse, ¿no? Recordemos que ahí la Torre planteó la unidad, ¿no? Y ese es uno de los grandes déficits que todavía tiene nuestra América del Sur y América Latina, ¿no? La falta de unidad, porque el mundo se mueve en pueblos continentes, como diría de Nuevo Rego, ¿no? China es un pueblo continente, Estados Unidos, ya ella lo repetía mucho, es un pueblo continente, y hay a veces decía el problema en América es que hay un Estados Unidos del norte y hay los Estados desunidos del sur, decía la Torre. Y Europa es la Unión Europea también, ¿no? Es todo un bloque. Es un bloque, igual en Asia hay bloques, ¿no? Entonces, el gran déficit de América Latina es eso, la falta de unidad, y en vez de estar como compitiendo entre nosotros, pues podríamos perfectamente complementarnos, ¿no? Porque cada país tiene sus ventajas y ventajas, pero... ¿Ese era el objetivo de Alan García con la Alianza del Pacífico? Bueno, ese era uno de los objetivos, ¿no? Pero tal vez desde mi punto de vista había que empezar por América del Sur, ¿no? México es un país importante de América, pero tiene un nivel comercial con Estados Unidos, pues un intercambio que obviamente va a privilegiar eso, ¿no? Por una cuestión de geografía, ¿no? Si Estados Unidos está al lado, y claro, y México integra la Alianza del Pacífico, pero obviamente su mirada siempre se dice, cuando México mira al sur es valiente, cuando mira al norte se pone de rodillas. Entonces, es que es el tema geográfico, ¿no? Claro. Si lo tienes ahí a la primera economía del mundo, obviamente tu intercambio comercial te va a beneficiar porque estás comerciando con la primera economía del mundo, ¿no? Antes que pases al tema de México, que es obviamente muy importante, podrías un poquito decirnos por qué el Partido Demócrata, que siempre ha representado a los trabajadores, a la clase media, a la clase que siempre ha impulsado allá, ¿no es cierto?, la defensa de los más necesitados, ¿por qué esa pérdida en estas elecciones? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué te sugiere? ¿Por qué han perdido las elecciones? Toda la información que se tiene, el tema económico ha sido fundamental, ¿no? Incluso en el voto latino, ¿no? Siempre el voto latino en su mayoría, y hasta ahora han votado por los demócratas, pero según las estadísticas, por lo menos Trump ha obtenido un poco más del 10% tradicional que recibían los republicanos, es decir, ha subido 10 puntos en el voto latino. Y el tema es que ha habido una carestía de alimentos y de la vivienda, en el alquiler, ¿no? Ha subido importante. Tú dabas algunas cifras la vez pasada sobre eso, ¿no? Sí. Y entonces el tema es que eso ha afectado también a los latinos y al promedio norteamericano. La inflación que justo vino después del COVID y que ha sido durante el gobierno de Biden, lo intentó controlar, pero ha sido muy alta después de muchísimos años que Estados Unidos no tenía una inflación. Y el tema económico ha sido fundamental. Y yo creo que eso siempre va a ser porque Trump ha tenido un primer gobierno y la gente en su mayoría sintió que con Trump estuvo mejor económicamente, ¿no? Y en virtud de ese recuerdo hay un voto que se ha dirigido hacia Trump, ¿no? Y el tema también de la guerra, ¿no? Porque para los norteamericanos, recordemos que Estados Unidos es un pueblo continente, es un país de tendencias aislacionistas hasta cierto punto, no es nuevo eso, porque para ellos los temas de otros países los ven muy lejanos, entonces no ven una ventaja para Estados Unidos de estar apoyando a un país de Ucrania, ¿no? Con armas, con mucho armamento que genera un gran gasto, y Trump por eso, pues, con esa sensibilidad, sorprendentemente ha dicho que va a acabar la guerra en 24 horas, ¿no? Es decir, esto indica con rapidez. Y esto es relevante porque Estados Unidos y el gobierno norteamericano es el primer apoyo de Ucrania.
porque lidera la OTAN, ¿no? Tiene mayor fuerza económica y militar los Estados Unidos, y sin embargo un candidato importante, ¿no? Como Trump, ha dicho todo lo contrario. Y que el pueblo norteamericano, entre otras razones por las que ha votado por Trump, la economía, la tema de Ucrania, ¿no? Y otros factores, porque cada elector vota por distintas razones, pero sin embargo lo puso como un tema de campaña, y eso yo creo que es bastante relevante, ¿no? Porque significaba un giro, y significa un giro de la política exterior de Estados Unidos respecto a Europa, en este sentido, respecto a Ucrania, ¿no? Yo creo que ese giro es muy importante, y tanto creo que este tema es tan relevante que hace pocos días el presidente Biden, que es un presidente de salida, que generalmente un presidente de salida no toma decisiones mayormente... Sobre todo de ese tipo, ¿no? De repercusiones, ¿no? De gran repercusión, tipo, ¿no? Ha autorizado a Ucrania a utilizar unos misiles de largo alcance. Un poco dejará la guerra a Rusia, ¿no? Bueno, los rusos un poco lo toman así, ¿no? Claro. Pero que lo haga un presidente de salida, además sabiendo que el nuevo presidente, que es Trump, que acaba de ganar una elección en forma contundente, y por lo tanto tiene la legitimidad en estos momentos, y que ese presidente está diciendo yo quiero acabar con esa guerra, bueno, demuestra de que hay sectores norteamericanos de que simplemente quieren que esa guerra continúe, y tal vez su objetivo sea escalar la guerra, como lo dicen algunos analistas, para que Trump no pueda detenerla. De hecho, el presidente Vladimir Putin de Rusia, una vez que se enteró de esa autorización de Biden, y que de hecho Ucrania lanzó misiles, muchos dicen que militarmente son pocos misiles y que no van a tener significado militar, pero a veces los significados son políticos, ¿no? Entonces Rusia ha devuelto, digamos, ha respondido lanzando unos misiles hipersónicos que son de última generación muy rápidos, atacando industrias que antes no atacaba Ucrania, y el presidente Vladimir Putin ha señalado, ha hecho una modificación a la doctrina nuclear, ¿no? De Rusia en virtud de esta autorización de Biden. Entonces, evidentemente han provocado una escalada, ¿no? Esperemos que no sea mayor, pero yo lo resalto porque, como lo dije un poco al inicio, el tema de la guerra Ucrania era tal vez uno de los temas de campañas más importantes en la campaña presidencial última, y que como pocas veces en la historia de los Estados Unidos, el resultado electoral podría hacer cambiar una visión de política exterior de los Estados Unidos. Generalmente los Estados Unidos, cuando a veces hay cambios de gobierno, mantienen sus políticas. Sin embargo, en este caso sí hay un giro fundamental, ¿no? Fundamental, porque estamos hablando de Rusia, que es una potencia que invadió Ucrania, pero que es una potencia nuclear de primerísimo nivel. Bueno, ahora sí pasemos al tema con México, que es algo que ya habías comenzado a tratar. ¿Qué efecto va a tener con México esta victoria de Donald Trump? Bueno, Trump durante la campaña, cuando habló de México, se refirió mucho al tema de la inmigración que viene de México, al tema de las drogas, y que eso él lo iba a acabar, ¿no? Y que una de sus medidas iba a ser poner aranceles, ¿no? Para que no haya tanta inmigración, ni entre tanta droga, ni tanto criminal a Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen un tratado de libre comercio, ¿no? Que en realidad impediría a Trump poner ciertos aranceles, pero esa es una de sus promesas de campaña. El otro tiene que ver con la deportación de todos los inmigrantes que no estén legales en Estados Unidos, ¿no? Que se calcula que son 11 millones. Y que hay muchos mexicanos, ¿no? Hay que señalar que los mexicanos más o menos están establecidos en Estados Unidos, porque, ojo, los mexicanos consideran también como nacidos en el propio México a quienes han nacido allá, ¿no es cierto? No importa que tengan la ciudadanía americana, ¿no? Sí, bueno, por lo menos las cifras que ellos envían, que creo que es clave también, son anualmente, el año pasado enviaron los mexicanos que viven en Estados Unidos $63 mil millones. En remesas. En remesas, efectivamente. Esa es una cifra... Un poquito menos de las exportaciones de Perú, ¿no? Imagínense la cantidad de dinero, ¿no? Y que eso podría afectar. Es decir, si comienza a expulsar a muchos indocumentados mexicanos, les podría afectar eso, ¿no?
recordemos que ya en su primer gobierno, Trump también tuvo una actitud un poco beligerante. Un poco beligerante. Sí le quiso hacer el muro que finalmente pero quedó en el camino, ¿no? Andrés López Obrador se entrevistó con él y llegaron, según se sabe, a ciertos acuerdos, porque de hecho México ha endurecido su política de recepción de inmigrantes hacia Estados Unidos, ¿no? Es decir, y eso lo ha continuado con el gobierno demócrata de Biden. Es decir, México es una frontera donde ya se impide el acceso de muchos inmigrantes que quieren ir a Estados Unidos y México los retiene. Eso es... Pero igual sigue pasando, ¿no? Sí, pero ya México se ha comprometido y lo ha estado ejecutando. Y por eso Trump ya no tomó todas las medidas que debía, ¿no? Y eso lo hizo con López Obrador, ¿no? Que es un gobierno, digamos, de una tendencia izquierdista, pero sin embargo López Obrador siempre se llevó muy bien con Trump, para justamente impedir que haya alguna afectación comercial, ¿no? Que pongan aranceles, ¿no? Para impedir todo eso, México sí ha desarrollado una política de parar la inmigración, de tratar de controlarla, ¿no? Porque igual siguen llegando. Incluso en los últimos tiempos hay mucho deportado de Estados Unidos que ha ido a México, inmigrantes latinoamericanos, venezolanos, salvadoreños, que en vez de deportarlos a su país, una buena cantidad de venezolanos. Sí, que es la queja de Donald Trump. Sí, que los han deportado a México. Entonces, en el tema migratorio, vamos a ver cómo finalmente las medidas que toma Trump, pero sí no está López Obrador, que de todas maneras era un político experimentado, ¿no? Ya conocía a Trump también. En política a veces eso es importante, ¿no? Cuando tú ya conoces a alguien y sabes cómo dialogar con esa persona. En México hay una nueva presidenta. A propósito, ¿qué te parece la nueva presidenta? Bueno, es de López Obrador, ¿no? Del partido de López Obrador, así que se entiende que podrá seguir a grandes rasgos sus líneas, ¿no? Y veremos, porque muchos, también políticos y respecto a los aranceles frente a México, han señalado que el Tratado de Libre Comercio los protege. Pero además hay otra cosa, hay mucho... Pero un Tratado de Libre Comercio que además tiene a Canadá como aliado, son ¿no? tres, O sea, sí, son tres países. Son tres. Pero además hay mucha conectividad entre la industria norteamericana y la industria mexicana, ¿no? Es decir, muchos analistas señalan que si ponen aranceles a México va a afectar a ciertas industrias norteamericanas, porque muchos de los productos que utiliza México para su industria vienen de Estados Unidos. Entonces, ahí... Muchos productos que en este caso hace México va para Estados Unidos. Claro, pero con cierta importación de algún equipamiento tecnológico de Estados Unidos. Hay que ver ya cómo en la práctica las medidas que implementa Trump, ¿no? Y también es de resaltar el tema de que ha nominado ya como secretario de Estado a Marco Rubio, que es un primer latino de origen latino. Sus padres han sido cubanos. Él nació en Miami, en Florida. Es joven todavía. Joven. No tiene menos de 50 años, creo, ¿no? Sí, Marco Rubio. Va por ahí. Y el senador está en el Senado, en la Comisión de Inteligencia, en la frontal contra Maduro. Contra Maduro, contra Cuba, ¿no? Y contra Petro también. Muchos dicen que... Claro, desde la tribuna puedes decir de todo, pero cuando ya estás en el campo mismo, y en este caso el cargo que él va a tener, es como el canciller, pues, ¿no? Claro, efectivamente, el secretario de Estado es el canciller de los Estados Unidos. Algunos han interpretado esto como que Trump va a tener una mirada, digamos, va a privilegiar un poco más a América Latina. Sin embargo, hay otros que han recordado que Marco Rubio también ha tenido posiciones duras contra China e Irán, ¿no? Así como su nuevo asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Waltz, ¿no? Que también tiene posiciones duras contra China e Irán. Pero de todas maneras, al ser Marco Rubio de origen latino, obviamente va a tener una mirada tal vez un poco más cercana a América Latina. Él fue, según algunas informaciones, el que durante el gobierno de Trump anterior promovió que se reconozca a Juan Guaidó como presidente, ¿no? En esa elección en que que no dio la talla también, creo, este chico Guaidó, ¿no? Sí, pero él fue el que promovió eso, ¿no? Entonces, Maduro por su parte ha dicho que ha saludado a Trump, ¿no? Que puede haber un nuevo comienzo, un nuevo diálogo, pero
Marco Rubio, de todas maneras, implica ciertas posiciones duras contra Maduro, contra Cuba, ¿no? ¿Y tú crees que se pueda llegar a un extremo, digamos, de dejar de comprarle petróleo a Venezuela Bueno, ha habido de los Estados Unidos? Ha habido sanciones, ¿no? Ha habido sanciones económicas que justamente Maduro intenta que se levanten, ¿no? De hecho, con Biden hubo ciertas negociaciones, se ha permitido a ciertas industrias petroleras norteamericanas hacer alguna producción. $38.000 anuales, pero también petróleo. Tienen su cadena de grifos allá, ¿no? 12.000 grifos 12.000 en Estados Unidos, 5. ¿No? Pero hay otras sanciones. Hubo negociaciones, incluso hubo una negociación de gobierno a gobierno entre Venezuela y los Estados Unidos, de tal forma que se liberó a una persona muy cercana a Maduro, que estaba en Estados Unidos detenida por graves cargos, y se liberó en Venezuela a norteamericanos acusados, según la dictadura de Maduro, por algunos delitos. Pero vamos a ver finalmente si Trump endurece esas posiciones o no frente a Maduro, ¿no? A Venezuela. Lo más probable es que tampoco, ya que está Marco Rubio y hay una, digamos, él proviene de su familia ha sido cubana, ¿no? Posiciones duras contra el comunismo fuerte, duro. No creo que relajen, ¿no? Sino que las puede mantener o incluso tal vez aumentar. Está formando su equipo de gobierno Trump y vamos a ver cómo finalmente qué medidas propone ya cuando asuma la presidencia. Yo creo que eso ya va, porque una cosa es a veces la campaña, usted que está en tantas campañas, y otra cosa es cuando se llega, ¿no? Exactamente. Al gobierno y ya tienes que viabilizar. Yo me acuerdo del propio compañero Alan García del 2006, ¿no? Una de las banderas era, ¿no es cierto?, vamos a revisar los tratados de libre comercio. Y al contrario, cuando llegamos al gobierno le impulsamos, ¿no? Claro, recuerdo que vinieron incluso, unos senadores demócratas, así es, ahora lo mencionan en sus metamemorias, para ver el tema de ciertas condiciones, ciertas que pedían, legalidades, ¿no? Ciertas normas legales de protección al sindicalismo. Sí, los norteamericanos. Finalmente aquí se respetaba todo eso, sí, ¿no? Y finalmente ellos votaron a favor del Tratado de Libre Comercio. Entonces, la victoria de Trump hay que verla con mucha expectativa, ¿no? Porque, como digo, el cambio fundamental para mí es el tema de Rusia-Ucrania, porque va a tener mucha repercusión en Europa eso. Para los europeos, y están, como decía el actor, cada uno está en su espacio-tiempo y en su ubicación geográfica, obviamente para un europeo la guerra con Rusia la ve cercana, ¿no? Rusia es un país gigantesco además, con armas nucleares. Y lo que piensan muchos europeos, Macron, ¿no? Dice, si Rusia gana en Ucrania, va a seguir. El siguiente será Polonia, ¿no? Es el temor de ellos. No va a parar, y por eso para ellos es fundamental derrotar a Rusia. Sin embargo, la perspectiva de Trump es otra, ¿no? Para la perspectiva de Trump es acabar, a pesar de que Rusia ha invadido un país y que de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas ha transgredido el derecho internacional, sin embargo Trump está promoviendo, y lo ha dicho abiertamente, que se detenga esa guerra y que él los va a sentar a los dos para que negocien. Y ahí hay varias implicaciones, ¿no? Una es que Rusia obviamente va a poner condiciones. Una de ellas sería no dejar los territorios que ya tiene ocupados de Ucrania. Otra es pedir la neutralidad de Ucrania, que no participe en la OTAN, ¿no? Y es el pretexto por el cual se metió a Ucrania, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? El riesgo de que Ucrania sea parte de la OTAN y por lo tanto la posibilidad de que haya armamento hasta nuclear en Ucrania que apunte a Rusia, ¿no? Y obviamente Ucrania pues no está dispuesta a ceder territorio, ¿no? Como lo ha señalado el actual presidente, y tendría muchas implicancias, ¿no? A nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas incluso, porque como le digo, estamos hablando de una invasión que ha habido también por parte de un país a otro, ¿no? Pero a veces la realidad es pues, porque estamos hablando de un país que es una de las potencias nucleares y una de las 5 potencias que es parte
Consejo de Seguridad Nacional, junto con Francia, Inglaterra, China, Estados Unidos, ¿no? Son los 5 países que integran ese consejo con derecho a veto. Y eso también le ha permitido a Rusia que las condenas, si bien es cierto, ha habido condenas a nivel de Asamblea General de Naciones Unidas, pero no ha habido condena porque obviamente tiene derecho a veto a nivel del Consejo de Seguridad. Y a pesar de que muchos países, porque Estados Unidos le ha impuesto sanciones a Rusia, sanciones económicas, y ha En pedido... el fondo, ¿qué significa esas sanciones económicas? O sea, finalmente, ¿cómo afecta a la economía rusa? Bueno, justamente ¿no? hay países como India, que es parte de las Naciones Unidas, que no han sancionado a Rusia y más bien, como Rusia de todas maneras tenía que vender petróleo, ¿no? Han aprovechado esa oportunidad para comprar el petróleo India a un precio más bajo, ¿no? India y China no han condenado a Rusia. Pero, por ejemplo, hay el tema de Rusia con Europa. Rusia le abastece todo el sistema. La estaba de gas, abasteciendo, ¿no? la estaba abasteciendo. Europa. No Sí, sé si eso se mantiene hasta se el día de mantiene hoy. en algunos puntos, incluso sí se mantiene en varias, algunos países, sobre todo muy cercanos, ¿no? a Rusia, como es este caso de Hungría, se mantiene la provisión de gas, ¿no? Lo que sí se paró fue el gran proyecto Nord Stream 2, que ya estaba hecho y estaba por inaugurarse y que iba a proveer de mucho gas barato a Alemania, ¿no? Y bueno, eso a raíz de la guerra se detuvo, incluso ha habido un atentado a ese oleoducto y sí Alemania se ha visto afectada en ese sentido. Pero yo le decía en el caso de India y China, porque India, que es un país enorme, un país grande, ¿no? Un país continente, también un pueblo continente, pues ha tenido sigue teniendo relaciones con Rusia, y a pesar de eso, Biden el año pasado recibió al presidente de la India en Washington por todo lo alto, ¿no? Con todo lo alto, justamente porque India no es que sea un aliado incondicional de Rusia, también tiene relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos, sin embargo, a India no lo sancionó por mantener relaciones comerciales con Rusia, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un país importante, ¿no? Es un país que está creciendo comercialmente mucho, tiene un gran desarrollo económico, y las relaciones, por ejemplo, de India con Rusia ha sido mucho a nivel militar, ha proveído mucho equipo militar Rusia-India, pero es un país que se trata de mantener su relación tanto con Rusia como con los Estados Unidos. ¿No? Y eso, claro, eso se lo puede permitir India porque es un país enorme, ¿no? Una gran economía. Y ahora finalmente, ¿cómo vemos en este caso a Donald Trump en su nuevo gobierno que se inaugura en enero del próximo año desde el Perú? Bueno, también está esto de hay inmigrantes peruanos en Estados Unidos, y las cifras que, por ejemplo, ellos envían es de 2000, de Estados Unidos vienen remesas por 2.134 mil millones de dólares, ¿no? Es casi el 50% de todas las remesas que vienen del extranjero. Es el 46 tanto por ciento. Que viene solo de los Estados Unidos. Solo de los Estados Más Unidos. de la mitad. Un poquito menos. Es un poquito menos. Pero es importante, ¿no? Entonces, claro, lo de Trump puede afectar. Por supuesto que es importante, ¿no? Además, gran parte de esas remesas se utiliza mayormente pues, en la vivienda, en la educación, claro, en la salud, ¿no? Sí, porque mucha gente envía a su familia. Así es, exactamente. Entonces, claro, como en el caso de México, el tema de la deportación, que puede haber ¿Hay alguna cantidad, algún número de peruanos que estén en forma irregular allá? Bueno, no tengo la cifra exacta, pero nos puede afectar. Pero también hay algo, ¿no? Que cada estado cada estado en Estados Unidos, valga la redundancia, tiene su forma de aplicar las normas. Hay estados, conversando a veces con amigos que viven en Estados Unidos, hay estados que protegen más, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al migrante, ¿no? Por más que haya una orden de deportación, algunos estados no lo ejecutan a su manera, digamos, ¿no? Lo que genera que no deporten masivamente. Otros estados sí son un poquito, tal vez, más presurosos a eso,
Y ahí hay una dificultad tanto legal como logística, porque deportar 11 millones pues tampoco es nada fácil, ¿no? Pero además, ¿cómo los llevas a su país de origen, ¿no? ¿No? Entonces es todo un tema. Yo escuchaba que había un trato un poco así soterrado entre Donald Trump y Venezuela, ¿no? Para no hablar de Nicolás Maduro, en el sentido de que él se comprometiera a recibir a todos los migrantes que van a ser deportados de Estados Unidos, a cambio de mantener el intercambio comercial, ¿no? Bueno, ¿eso te parece? Yo he leído también, darse? yo he leído porque estamos a este nivel de especulando, ¿no? Claro. Y hay gente estudiosa que incluso señalan que Trump admira a Maduro, ¿no? Porque ha soportado las sanciones y se mantiene en el poder, ¿no? Y que desde ese punto de vista él llegaría a algún tipo de negociación práctica como la que usted señala con él, ¿no? Bueno, pero a nivel de hipótesis. Pobre mujer ahí perseguida, ¿no? Claro. Escondida, ¿no? A nivel de especulación e hipótesis, pero también ha puesto como secretario de Estado Marco Rubio, ¿no? Claro. Es una persona bien dura contra el régimen de Maduro. Recordemos que Estados Unidos y Trump, el presidente pues gana también haciendo alianzas con distintos grupos de su propio partido, ¿no? No es que él puede tener una visión general de muchas cosas, pero obviamente... Que lo ha desaparecido al Partido Republicano, ¿no? Bueno, no es que lo haya... Es lo que dicen, ¿no? No es que lo haya desaparecido, no, sino claro, que de todas maneras han estado apoyos, claro, ¿no? Y por eso lo pone Marco Rubio, ¿no? Que con él ha sido un foco confrontacional. Hasta hace algunos años, bien Marco Rubio criticaba un poco a Trump. Pero luego, con el desarrollo ya de su primer gobierno y la última campaña, pues está lo opuesto, ¿no? En un cargo tan importante como secretario de Estado. Entonces también hay que ver que Trump es, dentro de su propio partido, es un partido grande, ¿no? Los Estados Unidos es un país, pueblo continente, enorme, que evidentemente las distintas fuerzas que lo han apoyado a Trump... 350, 400 millones ya de habitantes. Menos 350 más o menos. Entonces, eso hace que él tenga que generar esas alianzas internas dentro de su propio partido para que haya un equilibrio, ¿no? Aparte tiene la ventaja de haber aparentemente ya ganado las dos cámaras, ¿no? La del Senado está asegurado. Ya está confirmado. Ya está confirmado, ¿no? sí. Entonces, eso es algo muy importante, pero veremos, como usted señalaba ahí, todavía hay hipótesis, análisis de lo que hará, pero ya el 20 de enero se despejarán muchas dudas, ¿no? De lo que podrá hacer, implementar su gobierno. Bueno, y entonces, ¿qué nos espera el Perú? Bueno, muchos se hablaban de los aranceles que podía poner. La presencia, por ejemplo, del puerto de Chancay, la presencia, pues, inevitable de la China aquí, tenemos, ¿no es cierto? Como tú muy bien lo decías la vez pasada, China ya controla prácticamente 3 rubros importantísimos, ¿no? La minería, a través de los yacimientos que tiene, ¿no es cierto? La energía, esto que nos alumbra, no es sino ahora la distribución de los chinos, la producción y ahora los puertos, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera frente a los Estados Unidos? Bueno, el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, que justo también fue entrevistado después de la victoria de Trump para ver las repercusiones, bueno, él decía que tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Por lo tanto, el tema de las aranceles por parte que pueda imponer Trump estaría descartado como primera opción. Y así como tenemos negocios con China, también los tenemos con Estados Unidos, ¿no? Y recordemos que al final las realidades se imponen, ¿no? Y doy un ejemplo, Milei. Milei en su campaña habló mal de todos los comunistas, incluido el gobierno... De Macri. No, el gobierno chino. Habló mal de los comunistas chinos, nada que ver con los chinos, ¿no? Por acá, pero... Y hace poco, en esta reunión que ha habido en el G20, se ha reunido con el presidente Xi Jinping. Se ha dado la mano, se ha tomado una foto, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras hay relaciones comerciales que él pues, no puede descuidar, ¿no? Es decir, Argentina, a través de los gobiernos peronistas, se vinculó mucho con China y son relaciones que más allá del gobernante que esté, se continúan, ¿no? Entonces, Milei se ha reunido con Xi Jinping, ¿no? Y todo lo que había dicho antes de los comunistas, ¿no? Y mencionando a China además, ¿no? Un nombre propio, pues quedó simplemente en palabras para una campaña, ¿no?
Pero Entonces, bueno, de China puede decir cualquier cosa, pero China es un capitalismo de Estado, ¿no? no, Muy bien, Víctor Raúl lo podría calificar ahora, ¿no? claro, capitalismo de Estado, el Estado Víctor promueve. decía siempre, ¿no? El mundo se divide en países desarrollados y países subdesarrollados. En los primeros está el capitalismo privado. Es una potencia, de Estado. es una potencia económica con la Y cual tú no puedes no vamos a creer que el puerto de Chancay es una empresa privada la que ha hecho, ¿no? No vamos a creer eso. Eso lo ha hecho el Estado chino, como muy bien el control de las minas y de la energía lo tiene el Estado chino. Y hay una página web un poco de derecha, Lampadia se llama, que cuando la jefe del Comando Sur, Laura Richardson, criticó, ¿no? Cómo ha influido la inversión china en América Latina, y criticaba que los países, ¿no?, le abrían tan fácilmente las puertas. No recuerdo, un columnista ahí. En el Perú ya la inversión china, me estaba recordando una cifra, está en los 41.000 millones de dólares. Sí, pero este empresario que escribió en Ampaya dijo, no comen ni dejas comer, ¿no? Y criticaba a Estados Unidos, decía, y él es un empresario, no es comunista ni nada, decía, bueno, los Estados Unidos no nos traen grandes inversiones. Los chinos nos traen una gran inversión para hacer un megapuerto, ¿y qué le vamos a decir que no? Claro. Entonces un poco le reclamaba a Estados Unidos. Ahí viene ¿no? Lo que Víctor Raúl decía, ¿no? Para hablar saber de negociar. nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo negociar? ¿Cómo ahí negociar? está la gran cuestión, ¿no? Negociar de igual a igual. Y ahí está el rol regulador del Estado. Pero para negociar de igual a igual también se requeriría una unidad de los países. Definitivamente. Porque individualmente cada país un poco difícil. ¿no? Pero este empresario decía eso, ¿no? ¿Qué no reclama Estados Unidos? Decía este empresario, ¿qué no reclama Estados Unidos si no han hecho grandes inversiones? Y este país necesita inversiones, y viene un país y nos las ofrece. Entonces, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Estados Unidos siempre es, su mirada hacia América Latina ha sido por temas muy específicos, pero de un punto de vista mundial, ¿no? Siempre su interés ha sido lo que se denomina Eurasia, ¿no? Europa, Asia, porque para grandes geopolíticos norteamericanos, ¿no?, como Brzezinski, Estados Unidos es potencia mundial si domina esa zona. El día, decía Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional de Carter, este geopolítico norteamericano ya fallecido hace poco, decía, si Estados Unidos pierde Eurasia, dejará de ser potencia. Entonces, esa es un poco la mirada que han tenido, y por eso un poco siempre han descuidado América Latina y China en forma paciente, ¿no? Sin muchos pavientos, sin mucho triunfalismo, ha ido invirtiendo. Sin mucha bulla ha ido invirtiendo. De pronto tiene el puerto más grande de la América Latina. En materias primas, ¿no? Muchas materias primas que ellos lo requieren han ido invirtiendo en América Latina. Y pues donde hay problemas de tipo laboral fuertes, sí, también. Aquí en el Perú, en las minas que está administrada y controlada por los chinos, ¿no? Y también ha habido, lo ha anunciado creo la compañera Mónica, ya hasta temas comerciales, claro, ¿no? incumplimiento de contratos, ¿no? Pero justamente ahí se requiere, pues, como usted lo ha dicho, el rol del Estado. Entonces, el tema es ese, ¿no? Que Estados Unidos nunca se ha tenido un plan Marshall como pues tuvo para Europa, para América Latina, ¿no? Y eso ha hecho que los países busquen inversiones, y China ha sido un gran inversionista, ¿no? Bueno, había pues la alianza popular, ¿cómo se llamaba? La Alianza de las Américas. La Alianza de las Américas, ¿no? En los años 60, cuando Kennedy sobre todo implementó una política de desarrollo y progreso para América Latina. Sí, el Cuerpo de Paz, el Cuerpo de Paz y todo eso, ¿no? Pero nunca ha sido con grandes inversiones. Ese ha sido el tema. Y bueno, como digo, los chinos han avanzado de a pocos. Por ejemplo, los chinos son los que han invertido fuertemente en Venezuela. El Estado chino. El Estado chino. En Venezuela, los rusos también son de los que mantienen a Maduro, ¿no?, al régimen, sus aliados. Y también lo hacen, digamos, en un enfrentamiento. Básicamente la economía venezolana se mueve con el petróleo, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de producción tiene Venezuela, por ejemplo, que no sea el petróleo? Bueno, básicamente es el petróleo, también exportan. Y creo que su principal comprador ahora, paradójicamente, son los Estados Unidos, ¿no? Le compran por 38.000, casi pero los chinos también, millones de dólares. Pero los chinos también le han comprado, y son los que política y económicamente junto con los rusos lo sostienen un poco a Maduro, ¿no? Y los cubanos, ¿no?
Entonces, bueno, Cuba es un país total y absolutamente... políticamente me refiero. Ah, bueno. Políticamente. Pero una pobreza total, ¿no? Sí. No tienen ni luz los pobres, están de apagón en apagón. Sí, pero políticamente. Entonces, también lo hacen, creo yo, como contrapeso, ¿no? De molestar un poco a los norteamericanos, ¿no? Es decir, saben que Venezuela es un régimen que tiene pocas simpatías en Estados Unidos y buscan hacer un contrapeso cercano a Estados Unidos, ¿no? Manteniendo y apoyando, ¿no? Y además porque los chinos tienen una política a nivel mundial, ¿no? Ellos dicen, nosotros invertimos en un país y no hacemos crítica del régimen de gobierno que tienen, ¿no? Ya sea democracia, ya sea gobiernos autoritarios, ellos no se meten en ese nivel, simplemente invierten de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y por eso también han desarrollado la famosa ruta de la seda, ¿no? Que es toda una serie de una ruta económica que va de Asia hacia Europa y que es parte de un proyecto chino, pues, de reforzar su presencia económica a nivel mundial. Y ahí está la competencia, ¿no? Es decir, la competencia real ahorita en el mundo es entre Estados Unidos y China a nivel económico. Entonces, bueno, y vamos a ver cómo termina finalmente eso de los aranceles, ¿no? Que bueno, Trump ha amenazado, entre comillas, imponerle a la China. Es posible que, ¿no? que eso sí lo haga, ¿no? Porque, y por eso los chinos están un poco, lo han dicho, bueno, hay que conversar, hay que, ¿no? Y ese es un tema... Quizás son los más sosegados, no sí, están con ese verbo que tenía tan impulsivo de Mao Zedong. Ah, no, pues Mao era otra cosa. Pues, no creía mucho en el la ruta capitalismo. de Deng Xiaoping. Claro, ¿no? Que es el gran desarrollo de China. El gran timonel, ¿no? Que finalmente sacó a la China del marasmo que estaba económicamente. Así es, así es. Muy bien, querido compañero Nelson, ha sido pues un honor tenerte otra vez aquí en Villa Mercedes, tenerte otra vez como estás tu presencia, tu conocimiento, y estoy seguro que nuestros compañeros, compañeras que nos siguen y además nos seguirán siguiendo más tarde. Esto del Facebook es una cosa extraordinaria porque es algo que tú puedes verlo a cualquier hora y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y nos pasa siempre, ¿no? A veces uno se preocupa a ver cuánto están viendo, pero en la tarde siguen entrando, en la noche siguen entrando y finalmente son 100, después 200, 300 y a veces llegamos a 2000, bueno, una cosa impresionante. Seguiremos mejorando, naturalmente seguiremos enviándoles a todos ustedes siempre nuestros programas de los días domingos. Querido compañero Nelson, muchas gracias por tu presencia. Owen, gracias por tu visita el día de hoy. Con él hemos recorrido la casa de Víctor Raúl, a la que tantas veces has venido y con Víctor Raúl tantas veces has estado aquí. Hemos estado en la sala de la juventud, donde todos los domingos veníamos a cantar con Aida de la Torre nuestras canciones bizantinas. Gracias, querido Iván, por tu ayuda, por tu apoyo, como siempre, aquí en Villa Mercedes. Muchas gracias. Gracias, compañero Will. ¿Estuvo bien el sonido ahora no? Bueno, inauguraremos la próxima vez ya los nuevos micrófonos, ¿no? Como debe ser. Esto de la transmisión por el Facebook a mí me gusta mucho porque va siempre creciendo. Sí, de cualquier parte del mundo que pueden ver. Y eso lo manda a lo puede repartir. y lo puede repartir. Eso es lo importante de la red. Antes, pues, en nuestros tiempos, tú de repente todavía no habías nacido, pero en nuestros tiempos había que esperar que la televisión vuelva a programar en repetición ese programa o esa entrevista, ¿no? Los años 70. A veces nunca llegaba, nunca se llegaba a ver, finalmente. Claro, pasaba una vez y listo. Y listo, ¿sí? No había repetición. Y algunas veces se va a repetir el próximo domingo o el próximo sábado. Casi nunca llegaba. Bueno, muchas gracias, querido Iván. Nos vemos el próximo domingo 31 de noviembre a la misma hora. ¿Primero? ¿Primero? No, creo que es 31. Creo que es 31. Tiene 30. ¿Sí? Ah, bueno, ya me estoy agregando días más.